para conocer los sucesos posteriores a la Revolución Francesa. Toma nota de estas preguntas y respóndelas al finalizar el programa. 1. ¿Por qué se enfrentaron el Estado revolucionario y la Iglesia? 2. ¿En qué consistió el Código Napoleónico? Coronet. WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Comenzó con palabras resonantes y cabezas altivas, y finalizó con lemas grandilocuentes y cabezas cortadas. Se suponía que debía brindar igualdad y libertad, y en cambio aportó dictadura y la nueva jerarquía de un imperio poderosísimo. Hoy, la Revolución Francesa en la tradición de Occidente. Tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. Como vimos en el último programa, los primeros años de la Revolución Francesa fueron una época fascinante en la que todo parecía posible. Un poeta inglés de solo 21 años, William Wordsworth, fue a Francia en 1791. Se enamoró de una joven, se enamoró del amor, de Francia, de la revolución. Y esto es lo que dijo al respecto. Glorioso era vivir en tal amanecer, mas ser joven era como alcanzar el cielo. Oh tiempos aquellos en que las estériles y vetustas costumbres, leyes y estatutos prendáronse de pronto de una tierra idílica. Era un cuento de hadas, una tierra de romance, pero había algo más que romance. Había erudición en acción y había una historia en marcha. La revolución perfeccionó lo que generaciones de reyes y ministros reales tanto querían lograr y jamás pudieron realizar. La revolución centralizó a Francia, abolió leyes particulares, privilegios particulares, servidumbre particular, no más instituciones diferentes, ni provincias diferentes, no más barreras aduaneras internas entre las provincias, estorbando la circulación de la gente y de las mercancías. La revolución estableció una única ley, un único sistema tribunalicio, una única administración, una única burocracia, una única serie de derechos y deberes para todos los franceses, es decir, para todos los hombres franceses, ya que el presidente romano no otorgaba demasiado estatus a las mujeres, de modo que al fin, en cierto modo, la razón imperaba, o así parecía. La razón le brindó a Francia una constitución. Esta introdujo el gobierno representativo y el sufragio universal, vale decir, el sufragio masculino universal.
Abolió las viejas provincias y dividió al país en nuevas áreas llamadas departamentos, de tamaño razonable y con nombres razonables como Léré y Vázquez, tomados de un río local o de una cadena de montañas. La revolución abolió el viejo sistema de pesos y medidas, que no era ningún sistema sino una jungla de diferentes medidas locales. Introdujo el sistema métrico, derivado del término griego que significa medida. Creó un nuevo calendario con nuevos meses de nombres maravillosos como Floreal, Termidor, Fructidor, que evocaban a la naturaleza y a las actividades productivas, y reemplazó la semana de 7 días por periodos de 10 días para que los trabajadores tuvieran solo 3 días de descanso mensual en lugar de 4. Abolió idiomas locales y dialectos como el flamenco, el bretón y el vasco, reemplazándolos por un único idioma nacional, el francés, que podría enseñarse en las escuelas a todos los niños y no solo a algunos privilegiados. Y decretó que las carreras a partir de entonces no dependerían de la estirpe, sino del talento, de la capacidad, del desempeño y de los méritos de la persona. Lamentablemente, la mayor parte de esas reformas no se cumplieron. El sufragio universal, la educación pública, la generalización del idioma francés y el sistema métrico tendrían que aguardar otro siglo más. Las reformas que así se efectuaron causaron grandes problemas. Las carreras, al menos por un tiempo y hasta cierto punto, dependieron del talento, y esto causó muchas fricciones. Aún más problemático era el tema de la reforma religiosa. Aunque la revolución no se oponía a la religión como tal, uno notaba que el domingo desaparecía del nuevo calendario y la gente comenzaba a abandonar los nombres reaccionarios de los santos y de los reyes, reemplazándolos por nombres progresistas de héroes o de cosas útiles, nombres como Bruto, Craso, Héctor o Repollo, Diente de León, Zanahorias, y uno de mis colegas manifestó que los nombres revolucionarios se parecían a un catálogo de semillas. Por otra parte, la revolución representaba la tolerancia religiosa. Quitó restricciones contra proscriptos, tales como actores y verdugos públicos. Más importante aún, emancipó a protestantes y a judíos. Todo el mundo era libre de practicar la religión de su agrado, siempre que no representase una amenaza para el Estado, y eso era difícil de aceptar para los buenos católicos. Lo que era mucho peor desde el punto de vista católico era que el nuevo Estado quería controlar al clero más aún que el viejo Estado. Confiscó las propiedades de la iglesia y asalarió al clero. Así que los sacerdotes se convirtieron en empleados públicos, debían jurar lealtad, debían servir al Estado y no al Papa. Y esto creó un problema serio. El Papa prohibió al clero jurar obediencia al Estado y a la Constitución. Quienes juraban eran excomulgados, y eso dividió a la Iglesia francesa en una minoría que efectuaba el juramento al Estado y una mayoría que se negaba e iba a prisión o al exilio o se veía obligada a ocultarse. Y dividió a la ciudadanía francesa entre quienes obedecían al gobierno y quienes obedecían al Papa. Entre estos últimos estaba Luis XVI, que se había avenido a todos los demás cambios de los años previos. Pero la crisis religiosa le impidió llevar a la práctica la Constitución que en teoría había jurado defender, y con el correr del tiempo sería decapitado. También lo fue la reina, ambos ejecutados en la gran plaza que el abuelo de Luis había ayudado a diseñar, que hoy con cierto humor negro se llama Plaza de la Concordia.
En este punto, el cambio evolutivo de la revolución simplemente había acelerado, se había descarrilado, y Francia estaba atormentada por una revolución muy violenta. La monarquía fue suprimida, la constitución liberal fue arrojada por la borda, y la dictadura y el terror ocuparon su lugar. Mientras la primera etapa de la revolución había sido liberal y no muy violenta, la segunda, que comenzó alrededor de 1792, fue iliberal, procurando imponer en Francia ciertas cosas para las cuales Francia no estaba preparada. Así que tuvo que emplear la fuerza y el terror. La libertad política debió protegerse mediante la dictadura. La revolución defendía la libertad y la igualdad, pero la libertad y la igualdad son muy difíciles de conciliar, pues el ejercicio de la libertad agrava la desigualdad natural. También la razón y la tolerancia son difíciles de conciliar, ya que la razón puede conducir a la igualdad, como ocurrió cuando racionalistas dogmáticos fueron a la guerra contra sacerdotes en nombre de la razón, y cuando fueron a la guerra contra el rango, la riqueza o cualquier clase de distinción, hasta contra la capacidad. De modo que la libertad y la igualdad se convirtieron en víctimas de una revolución que se efectuaba en nombre de ellas. La guillotina fue un símbolo apto para esta situación, por lo cual algunos entusiastas bien intencionados manifestaron para obligar al pueblo a ser libre. Recuerden que, sin embargo, nadie deliberadamente quería hacer de la vida un infierno. El terror, como se le denominaba, era el empleo de la fuerza o de la violencia legal a fin de convertir al mundo en un sitio mejor. Así que ejecutaron a algunos miles de personas y luego mataron a algunos cientos de miles más en las guerras civiles que se desencadenaron. Y también esto creó tradiciones básicas para el futuro, tales como precios fijos que eliminaron del mercado algunas mercancías, en especial los alimentos, papel moneda que rápidamente perdió su valor, lo cual le dio mala fama en Francia durante los siguientes 100 años. Una policía estatal quisiera cumplir sus decretos y acallar a las críticas. Una policía estatal mucho más fuerte. Y por último, el recurso de la guerra en el exterior a fin de solucionar problemas locales. Francia debía enfrentarse a lo que parecía ser una amenaza de potencias extranjeras reaccionarias. En 1792, Francia movilizó un ejército de voluntarios para combatir a Prusia y Austria. Al año siguiente, el gobierno revolucionario declaró la guerra a Inglaterra, Holanda y España, todo en el mismo mes. Por otra parte, la revolución había convertido al país en una nación. Había declarado que los franceses, que habían sido simples súbditos de sus reyes, eran ahora ciudadanos de un Estado soberano, partícipes igualitarios en la nación. Eso fue una cosa buena y pagaría dividendos en el futuro. Significaba que la soberanía del pueblo era mucho más poderosa y mucho más participativa que lo que jamás había sido la soberanía del rey. Significaba que el gobierno que representaba esa soberanía podía reunir más impuestos que cualquier rey y significaba que el Estado podía movilizar no solo el dinero de sus ciudadanos, sino también sus cuerpos. Este es un cuartel de reclutamiento del ejército francés. Ahora bien, la conscripción no era nada nuevo en Europa. Los suecos habían efectuado una especie de reclutamiento en la Guerra de los 30 años. Y Louvois, el gran ministro de guerra de Luis XIV, había tratado de introducirlo en Francia, aunque debió desistir dada la fuerte oposición. Luego Prusia perfeccionó un sistema de servicio militar regular para todos los hombres sanos, junto con una reserva y con planes de movilización general, que es la forma en que Prusia sobrevivió y prosperó a través del siglo XVIII. En 1789 mantuvo a casi 200.000 hombres bajo las armas, mientras el rey de Francia solo podía mantener 180.000, aunque Francia era mucho más grande. Y los 200.000 soldados de Prusia
le costaron solo un tercio de lo que le costaba a Francia su ejército más pequeño. Pero en 1792, a los 3 años de la Revolución, los franceses habían ido a la guerra con casi toda Europa. En 1794 el ejército francés tenía casi 1 millón de hombres, 5 veces más que 3 años antes, y comenzó una nueva era en la historia militar que podemos llamar como la era de la pólvora. La formación militar básica del viejo régimen consistía en una delgada hilera de soldados altamente entrenados. 1, 2, 3 rangos o categorías. La formación militar básica del nuevo régimen sería la columna, un elemento sólido, bien adaptado a muchísimos conscriptos mal entrenados que debían ser mantenidos unidos bajo el fuego. Todo era muy comprensible, pero a pesar de todo, a ningún general del viejo régimen se le habría ocurrido lanzar a sus hombres en fuertes columnas como esta bajo el fuego enemigo. La delgada hilera no producía resultados decisivos, pero economizaba hombres. Y los hombres eran difíciles de conseguir y eran caros. Era caro reclutarlos y era caro entrenarlos. Pero los generales de la Revolución, y más tarde del Imperio, usaron sus hombres sin contar las pérdidas, sabiendo que el Estado siempre podría conseguirles más, pues toda Francia era una fuente de abastecimiento, y el abastecimiento era gratuito. Es posible que esas masacres en gran escala que se sucedieron estuvieran conectadas con el renacer de la idea de la guerra total, una idea que el siglo XVIII había olvidado. Las dificultades de 1793 produjeron no solo la movilización de hombres, sino también, como habrán oído, la movilización de civiles de todas las edades y sexos, y el intento de controlar recursos naturales de un modo en que jamás antes se había visto. La diferencia entre la guerra total que los franceses inventaron en forma bastante casual alrededor de 1790 y la guerra total que hoy nos atemoriza, aunque es muy grande, es solo una cuestión de grado. Y una vez más nos enfrentamos a la curiosa paradoja de algo que comenzó con tantas expectativas y tan buenas intenciones como la Revolución Francesa y que, sin embargo, produjo resultados aterradores. Las victorias de los generales revolucionarios, por ejemplo, las facilitó el hecho de que abandonaron todas las reglas aceptadas y las inhibiciones y las convenciones de guerra, del modo en que habían sido concebidas en el siglo XVIII. Y esto hizo que la guerra fuese mucho, mucho peor. Las destructivas guerras del siglo XVII hicieron que se proyectase un sistema de guerra limitado durante el siglo XVIII, formalizando la conducta de guerra, limitando la destructividad tanto de soldados como de civiles. Pero los generales franceses abandonaron todo eso. En primer lugar, por necesidad. Estaban combatiendo contra todos al mismo tiempo y no tenían tiempo para sutilezas. En segundo lugar, porque no les importaba el orden o código establecido. Violaban las fronteras, provocaban revoluciones y se movían mucho más rápidamente. Ellos ignoraron todas esas convenciones refinadas y confortables y emplearon viejos sistemas despiadados que eventualmente adoptarían también sus enemigos. Los franceses se vieron comprometidos en la gran lucha mundial por la liberación de los pueblos del yugo de la tiranía dinástica. Prometían guerra contra los castillos y paz a las chozas. Guerra contra los opresores en favor de los oprimidos. Declaraban que ayudarían a todo aquel que deseara ser libre. Según como se mirara, era un cheque en blanco para la rebelión
o una provocación imperial contra las demás potencias europeas. Pero ocurrió que algunos pueblos no querían ser liberados o no querían adoptar las instituciones que los franceses pensaban que debían adoptar. Esta gente debía ser liberada de sus inhibiciones. Precisaban de guías franceses y comisarios y personas que les enseñasen a ser libres, del mismo modo en que se les debía enseñar a los mismos franceses. Así que aquí tenemos la ideología y la práctica de la Revolución Nacional, en la que el desorden revolucionario se tornó dictadura revolucionaria, y las guerras de liberación nacional se tornaron guerras de imperialismo nacional. Otra instancia de cómo la revolución perfeccionó lo que generaciones de Francia jamás habían logrado concretar. Todo esto culminó bajo el liderazgo de un dictador genial, gran general y gran administrador, Napoleón Bonaparte. Napoleón comenzó su carrera como oficial de artillería justo en la víspera de la revolución y justo a tiempo para aprovechar las oportunidades que ofrecía la revolución y también las guerras. Su ascenso fue meteórico. A los 24 años, en 1793, era ya general. En 1795 y 1796 venció a los ejércitos austríacos y sardos y poco después toda Italia y Suiza también habían caído bajo el dominio francés. En 1799, a los 30 años, era el hombre más poderoso de Francia. Creó una nueva constitución, esencialmente con un estatuto uniforme para todos, y en 1804 se coronó a sí mismo emperador. Napoleón trató de inmolar a Alejandro Magno y casi lo logró. Bajo su gobierno, los franceses conquistaron o dominaron a Europa desde el Báltico hasta el Adriático. Durante algunos años hubo reyes o príncipes franceses en Madrid y en Nápoles, en Dubrovnik y Estocolmo, en Münster y hasta en Florencia. Francia gobernaba en el continente, mientras Inglaterra lo hacía en el mar. Y este imperio solo se derrumbó cuando los franceses se extralimitaron invadiendo Rusia, después de lo cual Napoleón fue derrotado, más por el invierno ruso que por sus enemigos. Pero Napoleón fue también el último y el más grande de los tiranos del Renacimiento del siglo XVIII. Como gran general que era, su mayor obra fue el Código Civil, que hoy conocemos como el Código Napoleónico, una serie de leyes que daban forma permanente a los logros de la revolución: libertad individual, libertad para trabajar, libertad de conciencia, igualdad ante la ley. El Código Civil estaba en la tradición del humanismo liberal que hemos visto funcionar desde el Renacimiento, con su interés en el individuo y su falta de interés en las mujeres, consideradas simples máquinas de hacer hijos, y en el mejor de los casos, y cuando mucho, ciudadanas de segunda. Las victorias de los ejércitos de Napoleón prepararon el camino para las victorias del Código Napoleónico y prepararon también el camino para la evolución del pueblo dominado por los franceses hacia la libertad individual. Los ejércitos de Napoleón actuaron como un catalizador. Donde quiera que fuesen, destruían lo que quedaba de las instituciones feudales, abolían la servidumbre, emancipaban a los judíos, introducían la libertad de empresa. Antes de Napoleón, la libertad individual mantuvo sus límites sobre el Rin. En 1812, estos límites habían avanzado aproximadamente hasta una línea que une Dinamarca y Bavaria, y luego hacia el sur, hasta el Adriático, que casualmente es también la antigua línea divisoria de Europa occidental del mundo comunista.
Pero habiendo liberado a esta gente de su viejo régimen, habiéndoles infundido ideas liberales, habiéndoles enseñado a pensar en este nuevo estilo francés, Napoleón obtuvo un resultado que no había buscado. Les dio la idea de la soberanía nacional y de la autodeterminación nacional. La idea de que si eran libres como individuos ante la ley, también deberían ser políticamente libres ante un Estado que ellos mismos eligieron, no uno impuesto por Francia. Muy a su pesar, el conquistador se convirtió en instrumento de una liberación política y de un liberalismo político que él no había querido producir. Las guerras para traer ayuda fraternal trajeron ocupación. Pero es obvio que ni la revolución ni sus guerras, no obstante las cuantiosas vidas que costaron, nada de eso fue muy en vano. Propagaron ideas modernas de sufragio nacional, proclamaron que todos los hombres tenían derechos. A las mujeres, lamentablemente, les llevó más tiempo, y en Francia, sede del Código Napoleónico, mucho más realmente. Prepararon el camino para que las clases más bajas entraran en la vida política. Sugirieron métodos e ideas totalitarias que el siglo XX copiaría luego con entusiasmo y comenzaron un programa que aún hoy estamos llevando a cabo. En nuestro próximo encuentro veremos otra clase de revolución, muy distinta, que también cambió al mundo. La revolución industrial. Hasta entonces. Chequea tu cuestionario. 1. ¿Por qué se enfrentaron el Estado revolucionario y la Iglesia? 2. ¿En qué consistió el Código Napoleónico? Respuestas. 1. Luego de la revolución, el clero ya no debía servir al Papa sino al Estado. Esto generó conflictos con la Iglesia. 2. Las leyes del Código Napoleónico dieron forma a ideas revolucionarias como libertad individual e igualdad ante la ley. No dejes de ver el próximo episodio de La Tradición de Occidente, aquí en Educable.